Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Carlos Alberto Guzmán Jiménez, estudiante del Diplomado en Protección de Datos Personales impartidos por la plataforma virtual de la UDG. Pues bien, para dar inicio a nuestro tema en el cual hablaremos de los conceptos fundamentales sobre el derecho a la protección de datos, comentaremos los principios que sustentan a la protección de datos personales en México, asimismo los deberes en la protección de datos personales en México y la forma de ejercer los derechos arcos. Pues bien, damos comienzo. Comenzaremos con los conceptos fundamentales en los que nos podemos preguntar qué son los datos personales. Los datos personales son cualquier información relativa a una persona física que identifica o se hace identificable. Es la información que nos describe y nos da la identidad. Pues bien, estos datos personales se dividen en dos: datos sensibles y datos patrimoniales. Los datos sensibles podemos hablar de ellos que nos informan sobre los aspectos más íntimos de las personas y cuyo mal uso puede provocar discriminaciones o ponerles en grave riesgo. Por ejemplo, el origen racial o étnico, creencias religiosas, opiniones políticas y preferencia sexual. Los datos patrimoniales o financieros podemos decir que son sobre la capacidad económica de las personas físicas, que hacen referencia a los recursos que posee, como puede ser el dinero, bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos, egresos o cuentas bancarias. Pero bien, también podemos decir o preguntarnos por qué es importante proteger tus datos personales. Pues sí, tu información personal es valiosa, por lo que debes cuidarla como lo harías con cualquier otro bien con valor e importancia para ti. Sí, nos permite comunicar, compartir, utilizar todos los datos personales en cuestión de segundos. Por eso debemos ser cuidadosos. El tratamiento que se le tiene que dar a los datos personales es la obtención. Todo esto implica la obtención, el uso, divulgación o almacenamiento de datos personales. Por ejemplo, un médico trata tus datos personales cuando obtiene la información relativa en el estado de salud de su paciente. Almacena esos datos en su equipo de cómputo, los comunica o los transfiere al laboratorio que le brinda el servicio de análisis y al final los elimina de sus bases de datos cuando la persona dejó de ser su paciente y concluyó el plazo legal de conservación de la información. Bien, pues, ¿qué es el derecho a la protección de datos personales? Se trata de un derecho humano que impone obligaciones a las particulares y a las instituciones públicas que utilizan sus datos personales y que otorgan derechos a los titulares de los datos. ¿Sí? También podemos preguntarnos quiénes son los actores principales en este derecho. El titular es la persona física a quien pertenece y refiere los datos personales. Tú eres el titular de los datos, recuerda. También tenemos que hay un responsable. Esa persona es la persona física o moral o la institución de gobierno que trata tus datos personales, el uso que se le dará a los datos personales y de cómo se obtienen, almacenan y suprimen los datos personales, y en casos de cómo se divulgará, entre otros factores de decisión. Sí, continuando podemos ver que también está la figura del encargado. Es la persona física o moral ajena a la organización del responsable del tratamiento, que trata los datos personales a nombre y por cuenta del responsable. A diferencia de este último, el encargado no decide qué hacer y cómo usar los datos personales, sino que los emplea siguiendo las instrucciones del responsable. Sí. Toda información pública. Podemos entender que la información pública es toda aquella que las entidades tienen para transparentar en relación a sus funciones públicas, delitos, cuestiones fiscales, etcétera. En la información íntima tenemos que es el hacer pública pueda atacar el honor, la dignidad humana, afectando el derecho a la libertad personal. En la información privada es todo aquello relacionado a la imagen y derechos personales de cualquier persona física. Bien, continuando con todo esto, podemos aclarar y podemos informarles sobre qué vienen siendo los principios y deberes de la información que nos corresponde en la protección de datos personales. Tenemos que los principios son el principio de licitud, que son en este caso
el tratamiento de los datos personales que tenga que hacerse siempre de forma lícita y legítima. El de consentimiento, que es el que tratándose de datos sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso o por escrito del titular para su tratamiento. El de información, es el principio de que es de los fundamentales, ya que a través del mismo, el responsable del tratamiento informa al titular de los datos personales y por lo tanto, en otros aspectos, sobre qué datos personales obtiene y para qué los va a tratar. El de calidad implica el deber de asegurar que los datos personales se mantengan exactos, completos y actualizados, referente a establecer y documentar procedimientos para la conservación. El de finalidad implica el deber de determinar el uso concreto, lícito, explícito y legítimo que se le va a dar a los datos personales. El de lealtad implica el deber de no actuar de manera engañosa o fraudulenta, sin dolo, error o mala fe. Sí, también tenemos otro que viene siendo el de proporcionalidad. Tiene el deber de recabar, utilizar y todos aquellos datos que resulten estrictamente necesarios para el fin o propuesto, ¿verdad? Responsabilidad también es otro, que es el último. Y dice que tiene que el deber de implementar políticas, programas, mecanismos obligatorios que acrediten el cumplimiento de los principios, deberes, obligaciones previstos en la ley. También entendemos que hay dos deberes que son el de confidencialidad. Se refiere a guardar secretos, sigilos sobre los datos personales, objeto de tratamiento, por lo tanto no debe de divulgarse. El de seguridad se refiere a la obligación de establecer y mantener medidas de seguridad, tanto técnicas, físicas y administrativas, que permitan proteger los datos personales contra cualquier daño, pérdida o alteración. ¿Sí? Entonces, entramos a un tema en el que vienen siendo los derechos ARCO. ¿Cómo puedes ejercer tus derechos ARCO o qué son los derechos ARCO? Pues sí te digo, tú eres el dueño de tus datos personales y tienes el derecho a acceder a ellos, rectificarlos y solicitar que se eliminen o se cancelen, así como oponerse a su uso. Sí, ¿qué significan estas letras de derecho ARCO? Pues una se llama el acceso, otra rectificación, otra cancelación y oposición. Estos son derechos en los que se complementan para oponerte, para el acceso, para rectificar o cancelar. Sí, ¿cómo lo puedes hacer valer tus derechos ARCO? Recordemos que el derecho de protección de datos personales es un derecho personalísimo, por lo que solo tú, como titular de tus datos personales, lo puedes solicitar para ejercerlo. ¿Sí? ¿Dónde se presenta? Ante el responsable que posea tus datos personales. Si hablamos de una institución pública, puedes acudir al Instituto de Transparencia de tu entidad o localidad. Si es una empresa privada, podrás encontrar en su aviso de privacidad que está en la página principal. Los medios para la presentación de estas solicitudes, si bien ellos te responden, podrás acudir al INAI para que mediante él hagan valer sus derechos. Recuerda que el ejercicio de tus derechos ARCOS es gratuito y solo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío de información. Y como conclusión, te digo esto. Pues bien, no olviden que la protección de datos personales es sumamente importante, porque este es el medio legal con el que puede cuidar que no hagan mal uso de tu información y no seas vulnerado en cuestiones como fraudes u actos irresponsables de personas, empresas o instituciones que tengan su posesión tu información de cualquier índole. Por lo tanto, mantente alerta y conoce los alcances que tiene esta materia, o mejor dicho, este derecho que tienes. Sin más, nos vemos la próxima. Cuida tus derechos personales, cuida tus derechos.